Exposición de la doctora Yoconda Garcés, quien va a ingresar a la Sociedad Ecuatoriana de Neumología y nos va a hacer una revisión de los aspectos relevantes con respecto a la apnea del sueño. Ella es especialista en neumología, es especialista en trastornos respiratorios del sueño, tiene un trabajo de investigación científica en asma severa en adultos. Bienvenida, doctora Yoconda Garcés. Bueno, buenas ¿Está lista tardes tal a vez? todos. Sí, voy a compartir ahora la pantalla si me confirma. Doctora, si puede arreglar su micrófono porque no se le escucha. A ver, ahí se me escucha tal vez. ¿Me Más, confirma? por favor, no se le escucha casi nada. A ver, ahí. Un poquito más, creo yo, si se acerca su micrófono. Ya, voy a subirle también el volumen del micrófono. Ahí tal vez me escuchan. Sí, ahí está mejor. Ya. Voy a Ya está para compartir ahí. compartir su Sí, presentación. bien. Bueno, buenas tardes con todos. Mucho gusto. Soy la doctora Yoconda García, neumóloga, como me dieron la presentación. Agradezco tomarme en cuenta para el Congreso de Neumología. Es un gusto realmente. Em, Bueno, el día de hoy yo voy a hablar acerca de la apnea obstructiva del Doctora, sueño. disculpe que le interrumpa. Está baja todavía está bajo su volumen. Déjeme ver ahí que puedo. ¿Ahí me escucha? Ahí está claro. Ya, ahí. Bien. Voy a hablar acerca de la apnea obstructiva del sueño. No me considero una experta, pero es mucho de mi agrado este tema, así que si alguien quiere compartir algo, podemos hacerlo más dinámica la charla. Bien, vamos a empezar. Como introducción, la clasificación internacional de trastornos del sueño de la Asociación Americana de Medicina del Sueño, en su tercera edición que se presentó en el año 2014, lo clasifica como insomnio, trastornos respiratorios del sueño, desórdenes o trastornos centrales de hipersomnolencia, trastornos del ritmo circadiano, parasomnias, trastornos del sueño relacionados a movimientos y otros trastornos del sueño. Nos vamos a enfocar en los trastornos respiratorios del sueño, principalmente el antes llamado síndrome de apneas y hipopneas obstructivas del sueño. También mencionamos como en general síndrome de hipoventilación, obesidad, superposición de EPOC con apnea obstructiva del sueño, hipoventilación alveolar progresiva en los trastornos neuromusculares, la respiración periódica de Cheyne-Stokes. Para mí me pareció importante detallar, casi todos somos neumólogos los que estamos ahora en el Congreso, tenemos conocimiento del tema, y bueno, se presentó este trabajo, que es un documento internacional de consenso sobre apnea obstructiva del sueño. Es una presentación de abril del 2021 en el que hacen un consenso internacional, en el que participa la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la CEPAR, y junto con varios grupos de expertos, entre ellos 17 sociedades científicas, 56 especialistas, participación plena de España, y a nivel de Latinoamérica, orgullosamente, Brasil y Colombia participan en la misma, para en sí hacer una recopilación de la revisión de 10 años de artículos presentados acerca de apnea del sueño, y todos hablar más o menos en el mismo idioma. Aquí nos habla, vamos a revisar un poco el tema, ya que el COVID nos ha dejado estas como secuelas para nosotros, que nos hemos olvidado mucho de estas otras patologías. La fisiopatología de la apnea del sueño. Bien, se genera por un desequilibrio entre las fuerzas que tienden a mantener abierta la luz de la vía aérea y los que, como por ejemplo la actividad de su musculatura, frente a aquellas que quieren cerrarla, como factores anatómicos, produciendo así un colapso de la vía aérea superior, desencadenando un episodio de apnea o de hipopnea. Esto va a llevar a cambios fisiológicos y cambios biológicos, entre ellos los cambios fisiológicos como hipoxia, despertares, cambios en las presiones pleurales al hacerlas negativas, actividad neurovegetativa, y también cambios biológicos como inflamación, estrés oxidativo, disfunción endotelial y otros. Esto, de acuerdo a la adaptación del individuo, adaptación individual, y mucho la influencia de lo que es la genética,
va a producir enfermedades, sobre todo cardiovasculares, en las que predomina la hipertensión arterial, trastornos neurológicos como accidentes cerebrovasculares, metabólicos como diabetes y otros. En esto va a llevar, obviamente, estas enfermedades unas consecuencias clínicas y va a manifestarse como síntomas. En este consenso definen, tratan de modificar lo que es la definición, el antes llamado síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Ellos piensan en, como un mejor concepto, reintroducir el término de obstructiva, ya que esto define en sí la naturaleza de la misma enfermedad, diferenciándole de la apnea central. Eliminan el término de hipopnea y la palabra síndrome, así que lo manifiestan como una apnea obstructiva del sueño. Como definición, llegan al consenso de que se cumpla los puntos 1 o 2. Entre ellos, que el 1, presencia de un índice de apneas y hipopneas, es decir, un IH, mayor o igual a 15 eventos por hora, predominantemente obstructivas. O que tenga presencia de un IH mayor o igual a 5 eventos por hora, acompañado de uno de los siguientes factores, como excesiva somnolencia diurna, sueño no reparador, cansancio excesivo, el deterioro de la calidad de vida, sobre todo relacionado al sueño, y que no tengan justificaciones de otras causas. Como para revisión de lo que es la clínica, lo que nos presentan, los manifiestan los pacientes en la consulta, los síntomas diurnos, como la somnolencia excesiva, la cual la podemos evidenciar sobre una escala de somnolencia, la más usada, que es la de Epworth, en que le preguntamos situaciones diferentes del paciente en las que tiene probabilidades bajas o altas de quedarse dormido, como por ejemplo sentado, leyendo, viendo televisión, estando en un lugar público o conversando con alguien. De esta manera discernimos qué tanto es la somnolencia que tiene el paciente. Como otro síntoma, la cefalea matinal, el déficit de atención, que tenga cambios en la personalidad, disminución del líbido, sequedad de la boca. Los síntomas nocturnos, como el ronquido, que es el que predomina, se le pregunta al paciente qué tan fuerte ronca, de manera que tal vez hay grados, se puede escuchar a través de cerrar la puerta de la habitación y se puede escuchar por afuera, es un ronquido grado 4, que es el que predomina. Pausas respiratorias presenciada por lo general por los acompañantes, parejas y familiares. La nocturia, el paciente siempre nos va a referir que se levanta más de una vez a orinar en la noche. La sudoración nocturna excesiva y los despertares frecuentes o microdespertares. En esto nos sirve mucho lo que es el cuestionario del Stopan, que también es muy usado, muy conocido, en el que cada sigla va mencionando un síntoma. Y la exploración física, importante. Lo que es las variables antropométricas, el índice de masa corporal, el perímetro del cuello y la cintura. Se debe medir lo que es la distancia del yoides a la mandíbula, el cuello corto. La exploración del otorrino es fundamental porque en estas podemos evidenciar estructuras anatómicas que muchas veces nos ayuda a la reversibilidad, nos ayuda a disminuir la incomodidad del paciente al uso del CPAP. Alteraciones cardiovasculares, alteraciones pleuropulmonares y tomas de presión arterial. En esta imagen, como podemos ver, tenemos cambios anatómicos, abajo una hipertrofia amigdalina, de úvula, el overbite, overjet, la micrognatia. Y nosotros en el examen físico siempre tenemos que clasificar el Mallampati. Esto, como vamos a recordar, tiene 4 grados para la visualización de las estructuras anatómicas faringias a través de la cavidad bucal. El grado 1 es cuando podemos ver completamente el paladar blando. El grado 2 es cuando tenemos la visión completa de la úvula. El grado 3, la visión solamente de la base de la úvula. Y el grado 4, que el paladar blando no se ve. En este consenso ven como criterios de gravedad no solamente el IH, como sabíamos usarlo habitualmente, ya que no refleja la heterogeneidad de la enfermedad, así que ellos plantean buscar unas nuevas escalas para que sean predictoras de los efectos de esto a largo plazo.
Y aunque no están establecidos completamente los factores de riesgo ni los puntos de corte de severidad, este consenso nos recomienda lo siguiente. Definido por el IH, como ven, leve, moderado, grave y muy grave, marcados por los colores. El tiempo con saturación de oximoglobina menor de 90% como reflejo de la hipoxemia, la escala de Epworth, el índice de masa corporal y los factores cardiovasculares que tengamos. Bien, como consecuencias de la apnea obstructiva del sueño, como ya mencionamos, nos provoca una hipoxemia intermitente, cambios en la presión intratorácica y la fragmentación del sueño. Esto va a desencadenar efectos fisiopatológicos, los cuales nos van a llevar a efectos cardiovasculares y cerebrovasculares, como hipertensión arterial y pulmonar, ictus, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar. Efectos metabólicos como resistencia a la insulina, diabetes, síndrome metabólico, efectos neoplásicos, efectos neurocognitivos como demencia, depresión, y la fragmentación de sueño es un gran índice de accidentabilidad y disminución de la calidad de vida del paciente, que muchas veces le lleva a perder su trabajo, su familia. Y nos plantean como ejemplo dos tipos de algoritmos diagnósticos. Uno, en sí para los especialistas, bajo una sospecha clínica de apnea obstructiva del sueño, vamos a siempre a valorar la probabilidad. Ellos plantean que si presenta una baja probabilidad, debe valorar un experto y de acuerdo a eso, retirar todos los que son factores reversibles, hacer un seguimiento y valorar si hay mejoría o no mejoría. Si no tiene mejoría, realizar un estudio de sueño. Ahora, si tenemos una enfermedad cardiopulmonar inestable, una sospecha de otros trastornos de sueño que justifiquen la clínica, otros trastornos respiratorios durante el sueño, o se debe valorar un trastorno ansioso depresivo e insomnio, se debe directamente realizar un estudio de polisomnografía. De acuerdo al resultado, mediremos lo que es el IH y si es un IH mayor o igual a 15, estamos frente a una apnea obstructiva de sueño y se debe conducir a una terapéutica. Si tiene un IH de 5 a 14 y tiene excesiva somnolencia diurna, cansancio no justificado por otra causa, si las tiene, estamos frente a la apnea obstructiva del sueño y vamos al tratamiento. Si no la tiene, tenemos que descartar otras causas de la misma. Ahora, si tenemos una probabilidad intermedia alta, podemos hacer un estudio simplificado que es la poligrafía respiratoria, en la cual, de acuerdo al IH, vamos a valorar si estamos frente a una apnea obstructiva del sueño y conducir a un tratamiento, o si tiene un índice de apnea, un IH menor a 5, no estamos frente a una apnea obstructiva del sueño y se debe valorar hacer una polisomnografía. En nuestro medio es difícil el acceso de los pacientes a estos estudios por el alto costo y la espera muy larga en el sector público, por lo que siempre tenemos que hacer una exhaustiva valoración clínica para determinar qué estudio es el que tenemos que realizar. Hay estudios simplificados que los hacemos en los domicilios y abarata los costos, lógicamente. Este segundo algoritmo lo manifiestan cuando cuando el paciente acude a atención primaria de salud, muy fácil para el médico de familia, el médico general, y nos puede discernir en qué estado está el paciente. Frente a una sospecha de apnea obstructiva del sueño, con baja o intermedia probabilidad, debe derivar a un nivel especializado. Si el paciente tiene enfermedad cardiopulmonar inestable, como vimos otros trastornos del sueño, se debe enviar de nuevo a nivel especializado. Y si tiene una alta probabilidad y tenemos al alcance un estudio simplificado como poligrafía respiratoria, se debe valorar ahí el IH y de acuerdo a eso tomar la conducta. Bien, en cuanto al abordaje multidisciplinario, algo que yo he aprendido mucho donde me formé, es siempre tener a la mano colegas
de otras especialidades que nos ayuden a valorar correctamente al paciente, a tratar correctamente al paciente y discutir los casos clínicos. Me parece algo demasiado importante y en esta enfermedad no es menor. Frente a una sospecha de apnea obstructiva del sueño, de acuerdo a un diagnóstico certero bajo una anamnesis específica, los cuestionarios, una exploración física de vía aérea superior, despierto o dormido, pruebas complementarias con un estudio de sueño que me valore que estamos frente a este diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es un tratamiento de medidas higiénico-dietéticas. La reducción del peso siempre debe ir como primera indicación de tratamiento, ayudado de nutricionista principalmente, para que el paciente pueda adherirse mejor al tratamiento. Todos los tratamientos que nosotros vamos a realizar son complementarios y no deben ser excluyentes, no deben ser únicos. Entre estos, el primero que pondera es el CPAP. El CPAP sigue siendo el gold estándar de tratamiento de la apnea obstructiva de sueño, que puede estar acompañado de dispositivos de avance mandibular, puede estar acompañado de cirugía de la vía aérea superior, sobre todo en relación con el otorrino, que siempre nos va a ayudar a valorar todo lo que es vía aérea superior. Y también hay opciones como la terapia miofuncional, que se usa más en los pacientes que tienen AOS leve a moderado y que no son obesos. Este tratamiento debe ser predictivo, preventivo, personalizado y participativo. ¿Cuáles son los objetivos de este tratamiento? Va a ser resolver los signos y síntomas de la enfermedad, restaurar la calidad del sueño, normalizar el IH, mejorar la saturación del paciente y reducir los riesgos de complicaciones y costos de esta enfermedad. Bien, como algoritmo terapéutico, bajo este diagnóstico confirmado con un estudio de sueño validado, como les dije, la primera intervención siempre tiene que ser higiene de sueño, dieta, ejercicio físico. Considerar en los casos de tratamiento de sobrepeso y obesidad la cirugía bariátrica cuando el índice de masa corporal es mayor a 35 y considerar los tratamientos de otras causas reversibles, como por ejemplo las causas de vía aérea superior, que el otorrino nos puede ayudar. En este caso, voy a regresar a la diapositiva anterior, en lo que nos menciona la exploración física del paciente dormido o despierto. Él dice que es una somnoscopía, que en otros países se usa, es una inducción al sueño corto de más o menos 20 minutos en la que la realiza el otorrino. El otorrino seda al paciente y lo que hace es valorar las relaciones anatómicas que nos provoca la obstrucción de la vía aérea superior. Por ejemplo, si tenemos una úvula agrandada, se va a manifestar durante el sueño qué es lo que le obstruye. Entonces, ¿qué es la causa? En muchos países no se usa esto por el riesgo, obviamente, de la sedación. No todos los pacientes se los puede sedar. Depende del riesgo cardiovascular, una aprobación del anestesiólogo para realizar lo mismo. Y en el mismo momento se realizan intervenciones terapéuticas, que es la remoción de esa estructura anatómica o giros de la cabeza como para ver en qué posición es donde se realiza esto. Es una simulación del sueño mediante la sedación. Bien. Si tiene un índice de apnea-hipopnea mayor o igual a 15, nosotros, y se evidencia síntomas como somnolencia diurna, alteración de la calidad de vida o hipertensión arterial, nosotros debemos valorar que el paciente puede usar un CPAP. Definir siempre estrategias de titulación para una mejor adherencia al tratamiento del paciente, o si el paciente con la titulación no rechaza el CPAP, buscar otras alternativas individualizadas, siempre tratamiento individualizado, como terapia posicional, los avances mandibulares, cirugía de otorrino o maxilofacial. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo últimamente? El COVID, esta pandemia, nos conduce a un uso generalizado de la telemedicina.
son factores clave importantes porque nos permite estar actualizados, nos permite estar en contacto con el paciente, rompe esas limitaciones de fronteras geográficas, nos permite más privacidad con el paciente, más seguridad tanto del paciente como del personal de salud, promocionar un acercamiento con el paciente, ¿sí? Este es un estudio que hace la Asociación Americana de Medicina del Sueño, en el que nos plantea que es de buen uso durante esta época. Bueno, antes personalmente la titulación se hace a través de nube, a través de telemedicina, con un CPAP, y nos ha permitido acercarnos más al paciente, nos ha permitido que cumpla el paciente, adherirle más al paciente al tratamiento. En cuanto a esto, la telemonitorización a través de la titulación, que nos permite ver a través de la nube, como les dije, el registro de los parámetros del CPAP, las horas de uso del paciente. Muchas veces los pacientes mienten y nosotros podemos comprobar a través de esto qué tanto es el uso del CPAP. Podemos valorar el IH residual, las fugas no intencionadas, la configuración de la máquina. Este consenso considera que se debe hacer un seguimiento del tratamiento con CPAP presencial el primer mes, puede ser por telemedicina durante los siguientes 3 meses, y se vuelve a hacer un episodio intermitente de un seguimiento presencial a los 6 meses. Se debe considerar el retiro a las 4 semanas de intento de uso fallido del CPAP. Aquí tengo un ejemplo de una paciente en que le titulamos, ¿no? Entonces, este es un aparato, un CPAP, que es un Dream Station Auto CPAP, en el que podemos ver que nosotros le ponemos una presión abierta al paciente para titular, es decir, una presión mínima de 4 y una máxima de 20, siempre con un alivio expiratorio, ¿sí? Y, perdón. Podemos modificar lo que es el humidificador y la temperatura de acuerdo al clima donde se encuentra el paciente para mayor adaptabilidad. Y esto es para ver la información de cumplimiento del paciente. Como ven, son 5 días que le detallamos la titulación, que es los 5 días que lo titulamos. El porcentaje de días con uso del dispositivo, este paciente cumplió el 100%, y se debe considerar 4 horas mínimo de uso del CPAP para un uso correcto, ¿no? Valga la redundancia. En esto, un resumen del auto CPAP muestra que tiene una presión media de uso de 6 centímetros de agua. Con esa presión es con la que yo voy a iniciar a titularle el uso del CPAP del paciente. Y como ven al final, el índice, el IH medio baja a 4.6. Este paciente tenía 25 de índice de apneas y hipopneas, con la titulación reduce a 4.6. Siguiendo con el consenso, nos muestra un algoritmo terapéutico quirúrgico en el que, bajo una sospecha de apnea obstructiva del sueño, una buena evaluación de la vía aérea superior y el uso de CPAP, nos permite ver que hay estructuras anatómicas que podemos revertir o podemos mejorar bajo cirugía, y nos permite una mayor adaptación al CPAP. Casi ninguna cirugía de otorrino nos ha permitido controlar lo que es la apnea de sueño por sí sola. Lo que nos permite, como les digo, es una mejor adaptabilidad al CPAP, ¿sí? Muchos pacientes se quejan de que tienen obstrucción nasal, y es por hipertrofia de cornetes, por ejemplo. Entonces, al operarlo, tienden una tolerancia mejor a la máscara del CPAP. Entonces, tenemos que siempre evaluar alteraciones dentofaciales graves bajo una tomografía, obviamente el experto, y podemos usar lo que son los avances mandibulares. Yo realmente volví recién al país hace un año, no he encontrado un odontólogo, si alguien también me lo puede sugerir después, o un maxilofacial que me realice específicamente un avance mandibular, ¿sí? Como otra visualización es la hipertrofia amigdalar de grado 3 o 4. El tratamiento quirúrgico sería la amigdalectomía, y después del postoperatorio se debe nuevamente realizar un estudio de sueño para valorar si hubo una efectividad o fracaso.
En cuanto al paciente, si ya le colocamos el CPAP y hay una intolerancia al CPAP, tenemos que valorar siempre todos los factores que me puedan ayudar a mejorar, como las cirugías nasales, cirugía valvular, una turbinoplastia, septoplastia, ¿sí? Y volver a reevaluar al paciente, siempre buscando la mejor alternativa para la adaptación del paciente. Bien, este es un resumen de la evidencia actual de las indicaciones sobre otras terapias alternativas para el manejo de la apnea obstructiva del sueño. En sí, la terapia posicional es una terapia adyuvante que nos ayuda a disminuir la presión del CPAP en pacientes con predominio de episodios en supino. El tratamiento farmacológico, este consenso por el momento no considera el uso, ya que todavía no está evaluado esto. En cuanto al tratamiento miofuncional, es una alternativa en los pacientes no obesos, como había mencionado, con apnea del sueño leve moderada, que nos va a permitir reducir la presión del CPAP de uso. El BiPAP se sabe que no tiene una eficacia superior al CPAP, pero sí se debe usar cuando el paciente necesita presiones superiores a 15 para controlar los eventos. Para finalizar, relacionado a esto, lo que es la telemedicina, la inteligencia artificial que está de moda, que justamente mencionaron en las charlas anteriores, tenemos una nueva aplicación que es Encuentra tu máscara con MaskFit-R. ¿Qué hace esto? Como ven, es una aplicación por celular en el que no solo le realiza un escáner facial, sino me permite que esto sea una herramienta de medición de mascarillas o guía de adaptación a través de inteligencia artificial. Es una aplicación de próxima generación que nos permite superar las limitaciones de las infraestructuras físicas, limitaciones geográficas, que ya no necesitamos ir a probar al paciente qué máscara es la que se acomoda mejor. Está con todas las marcas disponibles en el mercado, tiene todos los software de las marcas disponibles y nos permite ajustar adecuadamente la máscara de CPAP o BiPAP al paciente. Esta usa una base de datos grande en que muestra todas las mediciones de acuerdo a las variantes de todo el mundo en cuanto a etnias y demás, combinándolo con una red neuronal de datos que combina mediciones faciales, datos clínicos y se puede sugerir la máscara más adecuada para cada individuo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Doctora, muchas gracias por su exposición. Yo quería hacerle una pregunta, porque he visto en la práctica diaria que hay muchos médicos otorrinos que están haciendo cirugías y asegurándoles a los pacientes que van a mejorar su apnea del sueño cuando tienen un paladar redundante. ¿Cómo podrían cómo podría actuarse en esa situación? Porque el complemento es junto con un CPAP. Debería entonces trabajarse en equipo, diría yo. Exactamente. Justamente he visto últimamente mucho la intervención de otorrinos y de otras especialidades también que se han dedicado a hacer estudios de sueño. Obviamente no hacen la lectura individualizada del estudio, simplemente se basan en el informe del aparato y lo que le dicen por lo general los otorrinos es que después de una septoplastia o una resección de la úvula van a quitarse la apnea de sueño. Realmente no. Hemos tenido pacientes que a pesar de estas cirugías se vuelve a hacer un estudio de sueño y vuelve a dar apneas obstructivas en un índice bastante alto y va a requerir de nuevo el CPAP. Como sabemos, la única terapia que nos ayuda es la cirugía bariátrica, que es como prácticamente un tratamiento curativo, ¿no? Al descenso de peso inmediato. Entonces, realmente no. Tenemos que trabajar en equipo, el otorrino tiene que estar de nuestra mano porque sí hay cosas que corregir, pero para el uso del CPAP siempre. Muchas gracias, doctora, por haber participado en el Congreso y pues a nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Neumología le damos la bienvenida para que usted forme parte de nuestra sociedad y también hacerle partícipe de futuras conferencias para que usted enaltezca el nivel académico de nuestra sociedad. Muchas gracias.